Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal, les doy la bienvenida a Suma la Noticia. Ponemos el lente al Ecuador, las elecciones, los resultados de las elecciones de este domingo que proclaman al nuevo presidente del Ecuador, a Guillermo Lasso, un hombre de 65 años, empresario, exbanquero, conservador para algunos, más de derecha, de centro derecha. Todo eso lo vamos a analizar aquí en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. Es un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. En ese momento vamos a revisar cómo quedaron los resultados cuando en la noche del domingo ya el Consejo Nacional Electoral dio por oficial los escrutinios y las actas contadas. Alejandra Medina tiene los últimos conteos. Alejandra. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, televidentes. Vamos a revisar cómo se encuentran estas cifras actualizadas al momento por parte del CNE, el Consejo Nacional Electoral. Con el 99.01% de las actas escrutadas, Guillermo Lasso obtiene el 52,48%. Esto equivale a 4.600.559 votos. Mientras que su contendor, el correísta Andrés Arauz, registra el 47.52%. Esto equivale a 4.165.547 votos. Así el conteo oficial del CNE. Andrea. Alejandra, mil gracias. Sí, estamos en vivo desde Quito, Ecuador, con las reacciones a lo sucedido en este domingo electoral en Ecuador. Ecuador tiene un presidente electo, se llama Guillermo Lasso, que tomará posesión el próximo 24 de mayo. Hoy la gente habla de retos, de reacciones, de reconstrucción, de un plan nacional. El propio Guillermo Lasso ha dicho para unir sobre todo al país. Cuando este país se dirigía o iba a decidir más bien entre dos vertientes, el correísmo, seguir con el correísmo encarnado en el señor Andrés Arauz, o irse por la derecha, para algunos más conservadores, para otros más centro derecha, para otros un empresario, pues un ex banquero, y el Ecuador finalmente pues ha decidido. Hoy tenemos reacciones frente a eso, y si les parece ciero darle paso a nuestros invitados de hoy. Ella es Grace Jiménez, consultora política, Mauricio Alarcón, abogado, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también nos acompaña, y Pedro Donoso, director general de IKER, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Para los tres, bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en Zoom a la Noticia. Transmitimos en vivo desde Quito, Ecuador. Grace, me encantaría empezar por usted para preguntarle. Casi Guillermo Lasso no entra a la segunda vuelta. Muy peleado con Yacu Pérez, el candidato que quedó en este caso tercero, el líder del movimiento Pachacutic. Importante votación de la que vamos a hablar después. Con la diferencia que cuando entra al balotaje, Guillermo Lasso tiene una diferencia de casi 14 puntos con Andrés Arauz. Se remontan esos 14 puntos, para algunos es histórico, ya están hablando de eso. Y la pregunta aquí sería, ¿a qué le atribuyen la victoria a Guillermo Lasso hoy por hoy en Ecuador? Grace, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes con todos, con todas, con quienes se conectan en la señal del Ecuador, pero también con NTN 24 Colombia. Mauricio, Pedro, como siempre, un honor compartir con ustedes. Bueno, efectivamente, para muchos sorpresa, para muchos se venía a venir. Yo creo que el Ecuador, frente a este gran sentimiento de pesimismo que tenía, ha decidido por la opción de Guillermo Lasso. Yo lo había repetido muchas veces, a la gente no le interesaba si era banquero, si era correísta, lo que necesitaba era una salida mucho más certera, una salida mucho más segura a toda la convergencia de crisis que vive el Ecuador. Hubieron actores importantes, tanto Yacu Pérez como Javier Hervas, como Pedro Freile también, que planteaban una tercera vía, esta tercera vía que hablaba de los nuevos liderazgos, que hablaba de las causas y que le hablaba a los sectores que no estaban o que no estuvieron pendientes en primera vuelta frente a este balotaje y estas dos candidaturas. Hoy Guillermo Lasso tiene la oportunidad de devolverle al Ecuador la fe en las instituciones del Estado, pero sobre todo cumplir esas propuestas de campaña y dejar el tema
digamos, o el discurso, la narrativa o el relato del correísmo versus anticorreísmo por el país del encuentro, como él lo ha denominado en su campaña electoral. Sí. Grace tiene una posición interesante, Mauricio Alarcón, gracias Mauricio por acompañarnos. Grace dice que eso del anticorreísmo y el correísmo al final no pesó. ¿Opinas lo mismo? ¿Ese discurso quedó guardado y se pudieron centrar en otras cosas? Otras cosas, pregunto lo mismo porque me lo han dicho muchos colegas internacionales y en América Latina lo estamos mirando de esa manera. ¿A qué le atribuyen la victoria de Guillermo Lasso, que en primera vuelta la gente decía casi que no hay nada que hacer, 14 puntos, remontar 14 puntos, luego Yacu Pérez invita a votar nulo cuando tenía el 19% también de la votación que la iba a necesitar Guillermo Lasso y al final termina siendo el presidente? Andrea, buenas tardes y un gusto compartir este espacio con Grace y con Pedro. Definitivamente la polarización que vivió el país durante estos últimos años sí termina influyendo, pero no quizá de manera decisiva. Ese discurso de correísmo y anticorreísmo fue el que precisamente puso en riesgo a Guillermo Lasso de acceder a la segunda vuelta. En su etapa inicial, el señor Lasso repetía justamente que había que impedir el retorno del correísmo, que no podíamos convertirnos en otra Venezuela, y un discurso muy enfocado en qué es lo que no debíamos ser o hasta dónde no debíamos llegar. En una segunda vuelta viene un discurso mucho más propositivo, un tema de encuentro, de diálogo, de apertura a quienes piensan diferente, con una madurez obvia y bastante notoria en el sentido de presentar a un país, a la pluralidad de ideas y de convicciones que nos diferencia a todos los ecuatorianos. No está quien accede a la presidencia representando únicamente a quienes le votan de manera directa porque sintonizan plenamente con sus creencias o con sus principios ideológicos, sino que está para gobernar, en este caso, un país de 18 millones de habitantes. El correísmo, anticorreísmo, insisto, pesa, sí, en el proceso electoral, pero no es el único factor que determina este triunfo de Guillermo Lasso. Prueba de ello es que ha sido capaz de capitalizar incluso el voto de un sector amplio de la población indígena, cuya dirigencia llamó de manera permanente a consignar un voto nulo. Pedro Donoso, bienvenido. De acuerdo con sus colegas, Pedro, ¿hay algo más que le podamos atribuir a esa victoria de Guillermo Lasso? ¿Supo escuchar quizás a otros sectores que no había escuchado en otras ocasiones para recordarle a nuestra audiencia que es la tercera, es la vencida? Guillermo Lasso, este es su tercer intento. Pedro. Gracias, Andrea. Buenas tardes, Mauricio, Grace. Digamos, yo tengo otra visión y otros elementos. Yo siento que finalmente el Ecuador se enfrentó a este proceso electoral no polarizadamente, sino fragmentadamente. Y, digamos, ¿cómo puedo sostener esta hipótesis? Porque finalmente la votación del nulo, ¿no es cierto?, rompe el histórico y de una u otra manera representa una votación interesante, ¿no? Tiene alrededor de 16.33%. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una tercera vía también y eso fragmenta el escenario, no solo está polarizado. Sin embargo, digamos, yo sí creo que el anticorreísmo y el correísmo fue el clivaje que determinó. Yo concuerdo en parte con Grace y con Mauricio en el sentido de que en efecto Lasso no verbalizó ese anticorreísmo en la segunda vuelta, pero no necesariamente no necesitas verbalizarlo porque el anticorreísmo estaba en el aire finalmente. Y yo creo que la campaña de Lasso mermaba del anticorreísmo de manera indirecta. Esto no quiere decir que finalmente el candidato debía incluir en sus narrativas, ¿no? Yo siento que él no incluyó en sus narrativas como una estrategia político-electoral, pero el anticorreísmo, digamos, seguía vivo y además me parece que sigue siendo un tsunami que absorbe, ¿no? Una aspiradora. Y lo podemos ver finalmente cuando los ganadores, ¿no es cierto?, de este proceso electoral que no llegaron a la segunda vuelta, porque también hubo ganadores sin llegar a la segunda vuelta, tanto como Herbas como Pérez, ¿no es cierto?, también fueron absorbidos por el anticorreísmo y el correísmo. Herbas finalmente terminó yéndose a un lado, ¿no es cierto?, incluso lo dijo finalmente que no se debe permitir que vuelva, digamos, 14 años de un proceso de represión, etcétera. Pero claro, yo creo que sigue siendo un clivaje que está más presente que nunca. Lo que sí es que el escenario y el contexto ha cambiado. Y yo creo que la polarización ya se transforma en fragmentación. Y la cancha se sigue jugando en este clivaje.
Ahora, Grace, en el entorno de América Latina, el Ecuador estaba muy atento, o en América Latina estaban muy atentos a qué podría pasar en el Ecuador, cómo iban a estar esos pesos frente a, por ejemplo, lo que vimos pues en Argentina, que volvió del macrismo, vuelve al kirchnerismo. Lo mismo pasó en Bolivia, pese a que hubo el golpe, las elecciones fraudulentas, en las elecciones, Evo Morales sale del poder, pero vuelve a entrar el MAS, y así ha sido como un péndulo en la región. Sorprende que no haya seguido el Ecuador el camino del correísmo, es decir, a ustedes tres que están hoy sentados aquí en Ecuador, ¿les sorprende los resultados de ayer? ¿Se creía que sí el correísmo, o en este caso la imagen de Rafael Correa, tenía mucho más poder? Hay que entender dos escenarios, Andrea y audiencia, ¿no? Primero, que el correísmo no desaparece de alguna forma del escenario político en el Ecuador, porque es la primera fuerza que va a tener un importante, o que tiene una importante representación en la Asamblea Nacional. Es el bloque mayoritario de la Asamblea Nacional. Y segundo, que al igual que en América Latina, la gente quiere un cambio o busca un cambio. Primero, por eso se ve que masivamente, a pesar de la pandemia, la gente accedió o fue a votar, ¿no? Pero la gente ha comparado los 10 años del correísmo más los 4 años del morenismo, que evidentemente ponen el mismo saco, digamos así, una tendencia de izquierda, una tendencia neoliberal de estos dos gobiernos, y le produce este cambio de optar o votar por la derecha, por esta tendencia que en algún momento Brasil ya lo pasó, que en algún momento Argentina ya lo pasó, y que hoy el Ecuador le está dando esta oportunidad a Guillermo Lasso y a su tendencia conservadora, ex banquero de derecha, como muchos países internacionales lo han puesto sobre la mesa, y esperamos que su modelo económico diferente al que tenemos pueda recuperar al Ecuador, pueda entender también que los derechos de muchas mujeres también están puestos sobre el debate, que las causas como el ecologismo, la defensa del agua o en contra de los proyectos de este activistas también están sobre el debate, porque la gente está buscando nuevas salidas y nuevas certezas a lo que ya probaron y no les resultó. Por eso vemos no tan sorpresivo este cambio, sin embargo es para mucho análisis a los países que van a tener elecciones en las futuras o presentes de este año. Mauricio, ¿le sorprendió a usted que Guillermo Lasso haya ganado ayer? Y le sumo que ya pues Grace lo pone sobre la mesa, era otra de mis preguntas. ¿Cómo ve usted la gobernabilidad? Una cosa es sentarse en el Palacio de Carondelet o en cualquiera de los palacios en América Latina, en las casas de América Latina. Y otra es tener una mayoría en el Congreso y desde ahí tratar de legislar y tener esa mayoría. ¿Cómo ve usted el tema de la gobernabilidad? Partiendo del primer punto, Andrea, a algunas personas no nos sorprendió el triunfo de Guillermo Lasso, pero sí la diferencia con la cual se ha impuesto sobre el candidato Arauz. Ya hace 2 semanas y media las encuestas dejaban ver una tendencia favorable para el candidato ganador, pero se preveía una pelea voto a voto, un final muy cerrado. Ahora bien, más allá de que haya 5 puntos de separación entre el ganador y el perdedor, como bien señalan ustedes, hay una gobernabilidad que tiene que darse. En un país como Ecuador es inaceptable la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo quebrada. Es necesario que trabajen juntos, que no existan bloqueos, que no se convierta la Asamblea Nacional en la piedra en el zapato del presidente de la República, más aún cuando hay una figura constitucional, la de la muerte cruzada, que podría abrir la puerta, obviamente bajo ciertas condiciones y cumpliendo ciertos parámetros, a una destitución mutua entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional. Lo cierto es que asambleístas propios, Mauricio, el señor Lasso tiene apenas 12.
Ahí es que ahí lo interrumpo porque quiero saber si usted me está dando la vía de lo que va a pasar. Entonces, sin la Ejecutivo no puede tener llevarse mal, por decirlo, usted lo ha dicho, con la Asamblea, pero ya vimos los números del correísmo en la Asamblea, 50 curules, si no me equivoco, ustedes me pueden decir si estoy mal. Luego viene Pachacuti como la segunda fuerza. ¿Qué le queda a Guillermo Lasso entonces, Mauricio, antes de ir con Pedro? Bueno, ninguno de los partidos y movimientos políticos ha obtenido por sí solo una mayoría. Si bien es cierto que el correísmo tiene en este momento 49 legisladores, convirtiéndose en la primera fuerza política al interior del legislativo, con esa cifra ni siquiera está en capacidad de por sí solo designar autoridades o participar de la integración de las comisiones legislativas. Se va a necesitar, producto de la fragmentación, acuerdos, diálogos, arreglos entre las fuerzas políticas, y creo que eso, dada la necesidad mutua entre las organizaciones para obtener un resultado que les sea favorable, puede abrir camino a una gobernabilidad que tenga como principio unificador el país, el futuro, el reto económico, el reto laboral. Veamos si efectivamente eso pasa, porque incluso en su discurso de ayer en la noche, el señor Andrés Arauz era claro en señalar la necesidad de trabajar unidos para sacar adelante al Ecuador. Y ojo, no lo hizo solo parado en un podio, lo hizo con sus asambleístas electos de espaldas a él. Así es que en ese sentido creo que hay una oportunidad y creo que es preferible que seamos optimistas en el sentido de sumar esfuerzos y voluntades desde distintas tendencias políticas para tratar de unir al Ecuador y sacarlo adelante de una crisis que va a costar mucho esfuerzo, mucho sacrificio y va a demandar mucho trabajo en equipo. Antes de cerrar este bloque, Pedro, lo mismo, el tema de la gobernabilidad. ¿Llega muy atado Guillermo Lasso al poder, en este caso mirando cómo está conformada la Asamblea? En algunos países le llaman mermelada, en otros le llaman repartición. ¿Va a tener que acudir a eso Guillermo Lasso para que le aprueben sus proyectos? Creo que, digamos, hay que entender varios elementos, ¿no es cierto? El primero es, el Ecuador está sufriendo 5 crisis absolutamente profundas que evidencian que el tejido social está roto, ¿no? Siempre cada 10 no tienen empleo pleno, cifras de pobreza y pobreza extrema que nos remiten al 2007, la primera causa de muerte en adolescentes en el 2019 era el suicidio, es decir, digamos, más allá de entender la gobernabilidad desde la gobernabilidad institucional, también hay que entender la gobernabilidad desde la pequeña, ¿no? Y finalmente, yo siento que los dos candidatos en esta guerra por alcanzar votos marginaron su nivel de gobernabilidad, ofrecieron, digamos, más de lo que pueden manejar. Y yo me temo mucho que la realidad sea el modelo que cualquiera de los dos candidatos, Lasso presidente, ¿no es cierto? Cualquiera digamos, de los dos modelos van a ser sujetos a que la realidad los devore. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es, lo que usted decía, Andrea, sentarse el 25 de mayo en el sillón de Carondelet, ¿no es cierto?, e intentar implementar un modelo que va a chocar mucho con la realidad. Una realidad económica lacerante, social, lacerante, finalmente, institucional, política, incluso de legitimidad, ¿no? Entonces, evidentemente es supremamente importante, ¿no es cierto?, la gobernabilidad de los poderes del Estado, fluida, ejecutivo, legislativo, pero también hay que entender el factor de los gobiernos autónomos descentralizados, que ya empieza, digamos, a haber una pugna, de los movimientos sociales que de una u otra manera también pueden verse representados en este voto nulo, finalmente, que tiene un alto porcentaje, rompiendo el techo histórico, incluso. Entonces, creo que la gobernabilidad también hay que verla de una manera mucho más global e integral y no solo institucional. Diferentes puntos de vista que tenemos aquí en el programa Suma la Noticia. Transmitimos en vivo desde Quito, Ecuador. Nuestra pregunta de hoy para nuestros televidentes: ¿cuál es el mayor reto de este nuevo gobierno, del gobierno del presidente electo Guillermo Lasso en el Ecuador? Los invitamos a responder. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Aquí estamos parados junto al pueblo que quiere democracia, que quiere libertad en el Ecuador. Es larga la historia política de Guillermo Lasso en Ecuador. Es un viejo conocido en las contiendas a la presidencia. Su primera vez fue en 2013, donde se presentó por el movimiento Creo, un partido que él mismo fundó. Perdió ante Rafael Correa, que salía reelegido por tercera vez. Su campaña se llamó Ya viene el otro Ecuador. Ya viene el otro Ecuador. En 2017 regresó.
Su campaña se denominó Vamos por el Cambio. En esta oportunidad forzó una segunda vuelta junto a Lenín Moreno, el candidato que suponía la continuidad correísta. Ecuatorianos, vamos por el cambio. En el balotaje alcanzó 4,8 millones de votos, el equivalente a 48,84% de los comicios, y ante los resultados denunció irregularidades en el proceso electoral. Lasso dio en 1998 su salto a la política, primero como gobernador de Guayas bajo la administración del presidente Yamil Mahuad y luego como superministro de Economía, un cargo que unía los ministerios de Finanzas y Energía. También fue embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez, posición que ocupó hasta 2003 y donde enfocó sus esfuerzos en el establecimiento de tratados comerciales y alianzas económicas con diferentes países. Seguimos aquí en Suma la Noticia, le ponemos el lente al Ecuador y transmitimos en vivo desde Quito, desde el Swiss Hotel en el centro de la capital. Grace Jiménez, Mauricio Alarcón, Pedro Donoso nos acompañan hoy. Grace, volviendo al tema de los retos, que es nuestra pregunta para nuestra audiencia, nuestros tuiteros, oyentes, televidentes que están con nosotros. Uno dice un proyecto de construcción nacional, ha dicho Guillermo Lasso. Y la pregunta es quizás, ¿por dónde empezar? Ustedes lo decían, el tema económico, el tema social, el tema de la pandemia. De todas maneras, ya hay algunas respuestas económicas, el riesgo país bajó, el Fondo Monetario Internacional celebró o más bien felicitó a Guillermo Lasso, lo mismo lo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, todas las instituciones colaterales lo han hecho en el día de hoy. ¿Hay algo urgente por el que el 24 de mayo o en los primeros 100 días al menos Guillermo Lasso deba decidirse ir por ese lado? Sí, efectivamente, yo creo que los retos y desafíos del nuevo gobierno deberán poner las urgencias más que las prioridades sobre el debate desde el 24 de mayo. Lo primero, yo creo que una de las soluciones más factibles y más rápidas al tema económico es un plan de vacunación transparente que garantice la vida, pero sobre todo la economía y los otros factores que han producido o producto del COVID se han exacerbado en nuestro país. Segundo, yo creo que es importante y aquí Mauricio podrá debatirlo mucho mejor, que frente a la corrupción, hacerle de la transparencia una política de Estado, devolverle a las y los ecuatorianos esa esperanza o esa fe en las instituciones del Estado que hoy se han visto, digamos, deslegitimadas frente a este sistema político y frente a un Estado ausente. Creo que de las otras cosas que también es necesario entender son la mirada hacia las mujeres, hacia los grupos vulnerables que han sido parte importante de la votación, la mirada hacia los jóvenes que hoy representan el 46% de la votación. Son necesidades urgentes para que producto de la falta de oportunidades no vean a la migración como una salida, digamos, rápida o un escenario muy similar al que vivimos en el 99. Creo que estas son las necesidades más latentes que poco a poco, producto de estos cambios, podrán ir generando mejores escenarios en respuesta a toda esta convergencia de crisis que Pedro lo ha mencionado. Ahora, Mauricio, Grace hablaba de lo urgente. Sabemos que es lo urgente, por supuesto. El Ecuador, en muchos otros países de América Latina, pero ¿hay algo en lo que usted cree que habría que empezar, que se tiene que ver en esos 100 primeros días y que realmente además en 4 años se puedan hacer, dejar una huella de gobierno? Por supuesto, hay mucho que se puede hacer en 4 años de gobierno. Si no fuera un tiempo suficiente, difícilmente se tendría presidentes que llevan a cabo una labor extraordinaria en ese periodo específico. Urgente, como ya se ha mencionado, tiene relación con el manejo de la pandemia, incluso con un compromiso puntual del señor Guillermo Lasso de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno. Pero el tema de la vacunación no es lo único que puede en este caso marcar la diferencia cuando hemos tenido un desgobierno o un gobierno muy tibio y muy negligente en algunos aspectos por parte de Lenín Moreno. Hay un reto enorme en materia económica, no solo de estabilizar la economía nacional, sino de también asociado con lo laboral generar fuentes de empleo para los ecuatorianos. Hay una crisis muy grande de seguridad, producto quizás sí de la situación económica crítica que vive el país, pero que tiene que ser atendida de manera urgente
por parte del gobierno. Y como ya lo ha dicho Grace, coincido totalmente en eso, no nos podemos quedar únicamente en estos asuntos en los que coincidimos la gran mayoría de ecuatorianos, sino que también con la misma prontitud tienen que ser tratados de esos temas que convocaron al encuentro durante la segunda vuelta, durante la campaña de segunda vuelta, Guillermo Lasso y su equipo. Los temas relacionados con pueblos y nacionalidades indígenas, con transparencia, con la situación de la industria extractiva o de las poblaciones LGBTI y de las mujeres. En realidad, el reto de Guillermo Lasso a partir del 24 de mayo es enorme y no puede perder un solo minuto en diagnósticos. Tiene que entrar desde el momento mismo en que asuma su mandato en acciones concretas que puedan de a poco ir transformando la vida de la gente. Pedro, Guillermo Lasso ha hablado de unidad también. Hace pocos minutos tuiteó un llamado a la unidad. Eso más allá de que quede simplemente en palabras, ¿cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Con ese 47% que también tiene de votación, en este caso el correísmo, Andrés Arauz, quien todavía, por supuesto, ven lo decía Grace, el correísmo no está muerto, en que ven a Rafael Correa como un líder. Cuando uno habla de unidad en un país o en nuestros países tan polarizados, tan fragmentados, usaba otra palabra interesante para llamarlo, ¿por dónde se empieza? Se habla de unidad, ¿eso es posible? Yo voy a ser más ordinario en mi respuesta, más de la realpolitik, digamos, a diferencia de Mauricio y de Grace, que tienen muchísima razón. Yo creo finalmente lo que creo que debería hacer, digamos, Guillermo Lasso es bajar la expectativa. Yo, en cambio, finalmente creo que el peso del anticorreísmo representa una expectativa altísima en quien enarbola esa bandera, ¿no? Y finalmente yo creo que es mucho más complejo en su composición político-social el anticorreísmo, porque involucra muchas visiones, muchas veces variopintas y contrarias. Entonces yo creo que debe bajar la expectativa de haber llegado, ¿no es cierto?, a la presidencia de la República. Yo leí un tuit maravilloso, lamentablemente no me acuerdo de quién era, que decía: recuerden que acabamos de elegir un presidente, no un mago. Lo primero que finalmente creo que la estrategia debería hacer es bajar la expectativa, ¿no? Porque yo siento que llega con muchísima expectativa de intentar resolver problemas de una profunda descomposición político, social y económica en el Ecuador, que va a ser muy complejo hacerlo, ¿no? Con respecto a, digamos, los acuerdos, yo creo que es muy importante finalmente, pero en el Ecuador nosotros estamos cansados de narrativas de los acuerdos. Es decir, todo gobierno te plantea un acuerdo nacional, ¿no es cierto? El gobierno de Moreno empezó con un gran acuerdo nacional, pero esto no se sistematiza y no decanta finalmente en política pública. Entonces, el acuerdo va a ser importante en tanto en cuanto decante planes, programas, proyectos, etcétera, ¿no? Creo que eso es fundamental entender. Claro. Es que a eso iba, es que por eso preguntaba lo de Mauricio, Pedro, y quizás usted también me agarró la idea. Cuando le preguntaba yo a Mauricio, ¿qué realmente se puede hacer en 4 años? Y Mauricio dice mucho, estamos de acuerdo, por supuesto, para eso los eligen y para eso es un tiempo de un presidente. Pero siento yo, estando aquí en Ecuador también, que hay una gran expectativa, por no usar otra palabra, es como un renacer, se acabó el correísmo o estamos en una nueva época, la reconstrucción del país. Estas grandes expectativas, Pedro, a veces pueden terminar en un gran golpe. A eso me refería, quizás a qué puntualmente podría dejar una huella Guillermo Lasso en un gobierno pues de 4 años, por supuesto, y donde 14 años, 10 años gobernados por el correísmo y unos 4 años de un gobierno de Lenín Moreno que algunos incluso han llamado de transición. Es decir, ¿qué huella realmente se puede dejar cuando, no sé si decirlo de esta manera, pero da un poco de temor? ¿Esa expectativa que hay frente a Guillermo Lasso? Digamos, yo soy más hijo de la realpolitik, por eso, digamos, el doctor Alarcón es mucho más académico, un tipo mucho más formado que yo. Yo soy de la realpolitik. Y en ese sentido, digamos, creo que el peor enemigo de un político siempre es la expectativa. Entonces, creo que lo primero que debería hacer es bajar la expectativa. Ahora hay una diferencia, que es lo que yo creo. Yo soy más lector de contexto, entonces yo entiendo o veo que la estrategia de Guillermo Lasso
irá por otro lado, irá porque durante los 100 primeros días él establezca esta política de shocks, ¿no es cierto? Es decir, una política muy agresiva de toma de decisiones, incluso para construir en el imaginario una diferencia del gobierno de Moreno, ¿no? Que digamos, ahí hay otro análisis interesante. Si bien Lasso viene con muchísima expectativa, le va a ser bastante fácil diferenciarse de un gobierno que tiene menos del 4% de aceptación. Entonces, ahí el juego político entra a ser quizás uno de los temas muchísimo más importantes que cualquier otro. Andrea, si me permite, Mauricio, tal vez solo para acotar un tema de Pedro. Sí. Sí, solo para acotar un tema de Pedro. Por favor, voy con Grace, entonces después con Mauricio. Grace, adelante. Pero sobre todo creo que lo que el Ecuador necesita es un liderazgo que no vio en estos 4 años. Necesita una persona que tome las decisiones, que tenga un equipo estructurado, que tome las decisiones, pero sobre todo que deje de culpar al gobierno anterior por lo que hizo y lo que no hizo. Ya cada quien que se lanzó de los 16 binomios presidenciales conocía y conoce el estado en el que se encuentra en el Ecuador, conoce la profunda crisis que vivimos, y eso de culpar a los gobiernos anteriores sobre lo que se hizo o no, creo que también va a poder denotar un cambio en el nuevo gobierno de Guillermo Lasso. No gobernar con retrovisor, entendidísimo, Grace. Mauricio, frente a lo que decía Pedro, que usted es más catedrático, menos de la realpolitik, frente a esas expectativas, ¿qué acotaría usted? No, pues simplemente que ese es un detalle importantísimo el que menciona Grace en este momento. Necesitamos, insisto, los ecuatorianos ver un gobierno en acción desde el minuto después del juramento constitucional. No estamos para diagnósticos eternos, no estamos para evaluar la situación del país. Más aún cuando Guillermo Lasso ha dicho de manera reiterada que lleva años estudiando la realidad nacional y trabajando con un equipo de profesionales la preparación sobre qué hacer y cómo hacer para cambiar Ecuador. Así es que pues esperamos que a partir del 24 de mayo esperemos a ver, más allá de lo que sugiere Pedro, de bajar las expectativas, acciones concretas que no se hagan por satisfacer a la gente o por satisfacer al electorado, sino que sean acciones claras y contundentes para mejorar las distintas crisis que actualmente enfrentamos los ecuatorianos. Nuestro debate de hoy, ¿cuál cree que ustedes con los retos de este próximo y nuevo gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador? Tenemos muchísimas respuestas a esta hora de nuestros televidentes. Mou dice, educación y trabajo. Jorge Veras comenta, salud, pandemia, recuperar educación integral, reactivación, créditos baratos, seguridad ciudadana, narcopolítica, cambiar leyes prodelincuenciales, desarrollo de infraestructura y tecnología. Franklin opina, unir divisiones creadas estos 14 años, ricos, pobres, izquierda-derecha, en familiares, amigos, compañeros de trabajo, y ahondaron las ya existentes regionalismo, costa, sierra, ciudad, campo. Ecuador hay que mejorarlo, con trabajo, honestidad, capacidad y mucha actitud de mejorar. Edison dice, cumplir con la cuarta parte de cosas que prometió en campaña. Hasta las mismas comenta, curar y cerrar heridas de odio de lado y lado. Si no, no habrá unidad y tampoco país. Solo así, cualquier medida económica o de cualquier índole será duradera. Si no, durarán solo 4 años. Seguimos aquí en Suma la Noticia, transmitimos en vivo desde Quito, Ecuador, hablamos de los retos del próximo gobierno, hablamos del gobierno entrante del electo Guillermo Lasso como presidente del Ecuador. Grace, en este último bloque, si le parece, podemos hablar un poco de la geopolítica, de lo internacional. Hablamos al primero que América Latina parecía un péndulo donde de derecha a izquierda, el socialismo del siglo XXI que estuvo algunas décadas incluso gobernando, pero también hemos visto a los presidentes felicitando a Guillermo Lasso. ¿Cómo queda el Ecuador en estos momentos insertado en la geopolítica internacional? Definitivamente el Ecuador queda en estos momentos marcado como gobernado por un hombre de derecha.
Bueno, así lo han mencionado algunos medios nacionales e internacionales, que el país, que el Ecuador en este momento está gobernado por un ex banquero, por un candidato de tendencia de derecha, como lo hacía es el movimiento Creo. Sin embargo, hay algo más importante que quisiera poner sobre la mesa, que el Ecuador deja de tener esa tendencia de calificarlo antes y después del correísmo. Yo creo que es importante reconocer que a nuestro país se le ha conocido por tener un presidente que un precedente a nivel mundial, un líder que para muchos tenía, digamos, un nivel alto en la academia, para otros un autoritario, pero el Ecuador sale de esa narrativa frente al ámbito internacional. Ya no es Correa sinónimo de ya no es Ecuador sinónimo de Rafael Correa, sino de que le ha dado un cambio a los modelos económico-políticos sociales. Veremos con mucha atención cómo se desarrolla el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, creo que el Ecuador ha dado un paso importante a este cambio, a este nuevo liderazgo que hace muchos años, hace 14 años dejó de tener este tema de tendencias de solamente a la izquierda. Claro, y Mauricio, lo pregunto porque pues está Venezuela todavía en el mapa geopolítico. Escuchábamos a Argentina la otra vez que se salió del grupo de Lima. Guillermo Lasso pues ha calificado a Maduro como un dictador. ¿Se seguirá esa misma línea? ¿Cómo queda el Ecuador en esa visión latinoamericana? Esperemos que no siga esa tendencia. Ay, perdóname. Sí, Mauricio. Escuché, Grace. No te preocupes, dale, Mauricio. Más allá de a qué grupo ingrese Ecuador, Andrea, sea el grupo de Lima, sea la Comunidad de las Democracias, o sea la que sea, creo que Guillermo Lasso como político y como candidato ha tenido una postura firme a favor de la democracia y de la libertad, condenando las dictaduras y los gobiernos totalitarios en América Latina. No solo lo ha hecho respecto de Venezuela, incluso llegando a invitar al presidente Juan Guaidó a su casa, sino también respecto de gobiernos como el de Nicaragua y Bolivia. Y lo más importante es que creo que tienen claro que no se trata de asociar el totalitarismo, el autoritarismo y la dictadura con una ideología política. En esa línea, en lo personal, por ejemplo, espero que un gobierno de Guillermo Lasso llame la atención respecto de lo que está sucediendo en El Salvador, donde bajo las mismas prácticas totalitarias y autoritarias que ya vivimos en el país, se erige un gobierno de derecha populista, que está afectando seriamente la libertad de expresión, que está afectando seriamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y que en una línea muy similar a la de Rafael Correa, a la de Daniel Ortega o a la del mismo Hugo Chávez, está pretendiendo gobernar ya no solo El Salvador, sino Centroamérica. En ese sentido es fundamental, además, que las relaciones internacionales no solo se establezcan en torno a las relaciones comerciales, sino que se lo haga en función de la cuestión de compartir principios y valores democráticos entre las distintas naciones. Pedro, finalizo con usted. ¿Concuerda con sus colegas frente a cómo queda el Ecuador en el mapa regional? Sí, digamos, es un fact, ¿no? Es evidente que no es un gobierno del socialismo del siglo XXI, rompe de una u otra manera ese ordenamiento. Y esto es muy interesante porque también va a llamar muchísimo la atención el cuidado que puedan incluso, digamos, organizaciones de varios países, incluso, digamos, otros países, cuidar finalmente al gobierno de Lasso, porque es evidente que un fracaso del anticorreísmo va a envalentonar y va a solidificar, ¿no es cierto?, el regreso del correísmo, ¿no? Es decir, digamos, el péndulo sigue siendo una realidad y no necesariamente el péndulo solamente de socialismo del siglo XXI, derecha, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en Perú el regreso de Fujimori y que de una u otra manera nos marcan este eterno retorno que tiene Latinoamérica, ¿no? A veces nuestros países son gatopardistas donde todo cambia para que nada cambie, ¿no? Pero en efecto, digamos, interesante, y yo totalmente de acuerdo con lo que dice Mauricio, en el sentido también de la integración no solo comercial, la integración política finalmente, que yo creo que es un reto que aún le falta a América Latina, ¿no? La integración independientemente del proceso ideológico.
Mil gracias a Grace Jiménez, Mauricio Alarcón, Pedro Donoso. Vamos a una pausa. Hoy estamos hablando de los resultados electorales en Ecuador. ¿Cuál es el reto de este próximo gobierno, del gobierno de Guillermo Lasso?